¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Noticias 7. Les contaremos que la extradición de Charly Pareja Cordero a nuestro país fue una de las solicitudes que hizo el presidente electo Lenín Moreno al gobierno de Perú. Moreno mantuvo un encuentro con su homólogo Pedro Pablo Kuczynski. Aquí iniciamos. Bienvenidos. El fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Colombia y Perú son los temas de la agenda que cumple el presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno. Hoy fue recibido en Perú por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. En varios países latinoamericanos y europeos, la protección por parte del Estado a expresidentes se mantiene por seguridad nacional. Los legisladores electos por Alianza País se reúnen este viernes para definir la conformación de las comisiones legislativas de la nueva Asamblea. Daniel Maurate, abogado de Ecuador en Perú, quien lleva el caso de los prófugos Charly Pareja Cordero y su hijo, confirmó que está en firme el pedido de expulsión. En lo internacional, 14 muertos y 22 heridos deja una explosión de pirotecnia en México. Aquí iniciamos. Durante su encuentro con el mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski, el presidente electo Lenín Moreno le solicitó la expulsión de Charly Pareja Cordero, requerido por la justicia ecuatoriana por supuestos actos de corrupción en Petroecuador. Dialogó además sobre otros temas de cooperación binacional. Lenín Moreno, presidente electo de Ecuador, y su esposa Rocío González fueron recibidos este martes por el mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski y la primera dama peruana. En la Casa Pizarro, sede del Poder Ejecutivo, mantuvieron una reunión privada en la que participaron además la delegación que acompañó a Moreno, conformada por María Fernanda Espinosa, el embajador de Ecuador en Perú José Sandoval, el ministro de Turismo Fernando Alvarado y del lado peruano el canciller Ricardo Luna, el primer vicepresidente Martín Vizcarra y el embajador de Perú en Ecuador Hugo Otero. Tras este encuentro privado de cerca de una hora, los estadistas ofrecieron una rueda de prensa en el Salón Dorado del Palacio de Gobierno, en la que se dio fe de la voluntad de continuar el trabajo conjunto fortalecido en los últimos años a través de 10 gabinetes binacionales. Entre esos, pues, de seguir desarrollando este proyecto Puyango-Tumbes. Hemos hablado acerca de la conexión eléctrica, de la posibilidad de aprovechar el oleoducto transperuano. Una muy buena conversación, abarcando los temas comerciales, económicos, la democracia, la necesidad de que América Latina una fuerzas. El anfitrión, Pedro Pablo Kuczynski, se congratuló por la presencia de Moreno en su país y confirmó su presencia en el cambio de mando previsto para el próximo 24 de mayo. Deseamos aquí desde Lima todo lo mejor. Por su parte, Moreno, quien destacó la ley anticorrupción que Perú puso en marcha, solicitó al mandatario peruano la expulsión de Charly Pareja Cordero y su hijo, quienes fueron detenidos en Perú, por encontrarse requeridos por la justicia ecuatoriana por presuntamente liderar la red de corrupción al interior de Petroecuador. La posibilidad de que una de las personas involucradas en los actos de corrupción más grandes de Ecuador, que se encuentra en este momento preso por haber entrado ilegalmente al Perú con papeles falsos, pues se lo expulse, como en su debida oportunidad nosotros también lo hicimos con una persona involucrada también en actos de corrupción, que fue el señor Gerard Oropesa. El presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno, culmina así una visita oficial a los países vecinos Colombia y Perú. El lunes estuvo en Bogotá, donde sostuvo una audiencia privada con el presidente Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño, que culminó con el compromiso de mantener los gabinetes binacionales como mecanismo de atención a los temas de frontera, y se ratificó el respaldo de Ecuador a los diálogos de paz que el gobierno colombiano mantiene en Quito con el ELN. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y en varios países latinoamericanos, así como europeos, la protección por parte del Estado a expresidentes se mantiene por seguridad nacional. Expertos en el tema señalan que es primordial que tras 10 años de gobierno el mandatario Rafael Correa sea protegido. Estados Unidos es uno de los países en el cual más cuidan a sus exmandatarios. La seguridad inclusive se la brinda a la ex primera dama. En los dos casos es de por vida.
Este ejemplo se implementa también en Gran Bretaña e Italia, naciones en las cuales el Estado presta seguridad a su antiguo mandatario y a su familia, de acuerdo a las amenazas reales existentes en su contra. En América Latina, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, cuenta con seguridad tanto pública como privada, y la misma se extiende al resto de su familia. La socióloga Patricia de la Torre ve normal que el jefe de Estado, Rafael Correa, pase a contar con seguridad estatal una vez que deje sus funciones. Imagino que muchos de estos argumentos justificativos que él tiene están en relación a que a lo mejor su ambiente, su clima de seguridad está vulnerado. En el decreto 1369, firmado el pasado 3 de mayo, se establece que tanto los expresidentes como los ex vicepresidentes podrán contar con seguridad por el lapso de 1 año en el primer caso y por 6 meses en el segundo. De la Torre dice que en el caso del primer mandatario Rafael Correa, contar con seguridad se justifica. El presidente tiene muchos enemigos, en verdad, eso es así. Comenzando desde los mismos partidos, gente de los partidos políticos de oposición. Tiene por otro lado enemigos con sensibilidades de tipo internacional. Criterio compartido por el catedrático y experto en temas de seguridad, Daniel Pontón, quien asegura que el presidente Correa sí debe contar con protección una vez que deje el poder, ya que en 10 años ha realizado reformas que afectaron a terceros. 10 años de gestión, un gobierno de mucho cambio, de mucha confrontación. Entonces, en ese sentido, creo que está más que justificado, ¿no? En las calles, ciudadanos que fueron entrevistados al respecto aseguran que el jefe de Estado sí debe contar con seguridad. Porque hay muchos enemigos de él. El señor presidente ha hecho buenas obras y tiene enemigos más que todo con la gente que ha tenido mucho dinero. Él tiene muchos enemigos aquí, especialmente los que no han aceptado que el licenciado Lenín Moreno sea presidente de la República. El decreto en su disposición final establece que será el Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio de Defensa como las entidades responsables de ejecutar la seguridad a los exmandatarios. Ivana Paredes, Ecuador TV. Los legisladores electos por Alianza País se van a reunir este viernes en Quito para definir la conformación de las comisiones en el periodo legislativo que está por empezar. Así lo confirmó Esteban Melo, quien regresará nuevamente a la Asamblea en representación de los migrantes. Pero esto se cierra este día viernes, que vamos a tener una reunión nosotros del Movimiento Alianza País, donde definitivamente cerraremos en qué comisión estamos presentes. Melo también confirma cuál será la comisión que integrará en la nueva Asamblea. Yo había solicitado o bien la Comisión de Régimen Económico o Desarrollo Económico, yo soy economista. País, al ser el bloque mayoritario con 74 legisladores, aspira a lograr las presidencias en las 13 comisiones especializadas. Y evidentemente le corresponde, por mandato popular, el poder dirigir la Asamblea Nacional también en las comisiones. Mientras que en la oposición están a la expectativa por conocer cómo quedará definida la estructura de las comisiones. Hemos manifestado cuáles son las preferencias con respecto a la inclusión en tal o cual comisión. En lo personal, yo quisiese seguir en la Comisión de Desarrollo Económico. En el caso del Partido Social Cristiano, se ha ratificado a Luis Fernando Torres como el candidato a ocupar una vocalía en el CAL. Tengo un compromiso de llevar adelante una oposición con la cabeza, con el corazón, no con el hígado, no con el estómago. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular sobre paraísos fiscales no se va a aprobar en el actual periodo legislativo. Más del 54% del electorado resolvió el 19 de febrero aprobar la consulta popular para prohibir a funcionarios públicos y dignidades de elección popular el poseer inversiones y bienes en paraísos fiscales. Hemos pasado el primer debate y a partir de eso hemos recibido algunas observaciones por escrito. La Comisión de Justicia fue la encargada de tramitar el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo a la Asamblea el pasado 13 de marzo. Como es un mandato constitucional, es un mandato que dio el pueblo ecuatoriano, el siguiente periodo haremos nuevamente, como la mayoría que se tiene, nuevamente reactivamos y nuevamente vamos a la votación y poder sacar, porque eso es obligatorio. Sin embargo, el tiempo ha jugado en contra de la Comisión para poder evacuar dicho proyecto de ley hasta el 13 de mayo, en que finalizan sus funciones. Más bien, nosotros debemos reconocer lo trabajado en la Comisión, lo aportado por diferentes instancias públicas y privadas y por los mismos asambleístas. En el contenido del proyecto se evidencia un nudo crítico sobre el cual dicen se debe ampliar el debate y se refiere al método de destitución de las autoridades de elección popular. Eso es lo que se estaba analizando, un posible juicio político, una posible revocatoria del mandato, pero
no podemos ir más allá de lo que establece la norma constitucional. Por tal motivo, este proyecto de ley que ha superado el primer debate deberá ser aprobado por el futuro Parlamento, que se posesionará el 14 de mayo. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales a los asambleístas electos de la provincia de Azuay. Al acto no asistieron los legisladores del movimiento Creo, situación que fue rechazada por el presidente del organismo, Juan Pablo Pozo. Al acto acudieron cientos de ciudadanos. Las principales autoridades del Consejo Nacional Electoral entregaron las acreditaciones a los 5 asambleístas electos de Azuay. Esteban Albornoz ha ocupado varios cargos públicos, entre estos, subsecretario de Electrificación, presidente ejecutivo de la empresa eléctrica Centrosur, presidente ejecutivo de Hidropaute, gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador y fue también ministro de Electricidad en 2 ocasiones. La voluntad de nuestro pueblo ha sido respetada y asegurada en la constante labor de consolidar nuestra democracia. Doris Solís ha ocupado cargos como vicealcaldesa de Cuenca, ministra de Turismo, ministra coordinadora de Patrimonio Cultural, ministra coordinadora de la Política, ministra de Inclusión Económica y Social y secretaria ejecutiva del Movimiento Alianza País. Juan Cristóbal Lloret fue jefe político de Cuenca, asesor del Ministerio del Interior, coordinador de gestión en la Alcaldía de Cuenca, subsecretario en la Secretaría Nacional del Agua y gobernador de la Azuay. Esteban Bernal y Lourdes Cuesta del Movimiento Creo no asistieron al acto de recepción de credenciales. El primer caso en todo el país. En todo el país, todos los asambleístas de la Alianza Creo Suma han asistido a todos los actos de la entrega de credenciales. Tendrán que rendir cuentas ellos a la ciudadanía. Una vez que finalice el proceso electoral el 24 de mayo, con la posesión de Lenín Moreno y Jorge Glass en la presidencia y vicepresidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral trabajará en las elecciones seccionales de febrero de 2019. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Momento de hacer nuestra primera pausa, pero al regresar les contaremos todos los detalles sobre el proceso que realiza el Estado ecuatoriano para que se expulse a Charly Pareja Cordero y a su hijo desde Perú. Ya volvemos. Para más información, visítanos en www.mediospublicos.com.es y www.eltelegrafo.com.es. Regresamos con más información. El Estado ecuatoriano realiza los procedimientos para que se efectúe la expulsión de Charly Pareja Cordero y su hijo desde Perú. Así lo dio a conocer el abogado de Ecuador en ese país. Mientras, la defensa de Pareja Cordero presenta otros recursos. Tras la detención de los prófugos de la justicia, Charly Pareja Cordero y su hijo, por las autoridades de Interpol en Lima, Perú, el Estado ecuatoriano solicitó su inmediata expulsión por su ingreso de manera irregular al vecino país el pasado mes de diciembre. Así lo afirma Daniel Maurate, abogado que lleva el caso por parte de Ecuador. En consecuencia, se ha dispuesto por la autoridad administrativa migratoria la expulsión, y lo que corresponde ahora es ejecutar la expulsión. ¿Cómo se ejecuta la expulsión? Llevando estos señores a la frontera y entregándolos a las autoridades ecuatorianas. Eso es lo que tiene que suceder y eso es lo que estamos aquí nosotros reclamando, siguiendo de alguna manera. Ambos son requeridos por la Fiscalía ecuatoriana por estar vinculados en el presunto delito de lavado de activos, como parte de la red de corrupción al interior de Petroecuador. Según datos de las investigaciones, se habrían detectado transacciones financieras por más de 53 millones de dólares entre cuentas vinculadas a ambas personas. Sin embargo, Alfonso Zambrano Pasquel, abogado de Pareja Cordero y de Carlos P.D., indicó que plantearon un pedido de extradición, lo que llevaría meses. Que va a determinar las condiciones en que fueron privados ayer de la libertad y dar paso a lo que sería un procedimiento de extradición. Indica que además se han presentado algunas acciones de protección, como la revisión de la petición de refugio y otro pedido de habeas corpus. A criterio del abogado del Estado ecuatoriano, solo se intenta dilatar la entrega de Pareja Cordero e indica que se confía en la cooperación internacional en este tipo de casos. De manera que el presidente de la República de Perú se ha comprometido a mirar el caso, así que ahora esperamos qué es lo que va a pasar, porque vamos a esperar estas horas que siguen. La Fiscalía se mantiene expectante mientras Cancillería y el Ministerio del Interior realizan las gestiones necesarias. Le hemos ofrecido, como no puede ser de otra manera, cualquier apoyo que requiera. Mientras tanto, esto está todavía en un ámbito de la administración pública, tanto peruana como ecuatoriana.
Olga Velasco, Ecuador TV. Y mientras tanto, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, opinó sobre la situación que enfrenta Charlie Pareja Cordero tras su detención. Pareja Cordero colaboró en las campañas políticas del Partido Social Cristiano. Es un problema de una justicia ordinaria y acostúmbrense, terminado el proceso electoral, a que Jaime Nebot es el alcalde de Guayaquil. Yo estoy aquí para trabajar. Obviamente, cuando haya alguna cuestión de interés nacional, daré mi opinión. Pero en este caso particular, esto atañe a la justicia ordinaria, no al alcalde de Guayaquil. Y en el Complejo Judicial Norte se desarrolló la audiencia de dictamen en contra de 14 uniformados. En esta diligencia, la Fiscalía emitió su dictamen acusatorio en contra de 8 uniformados en calidad de autores y 6 de cómplices, dentro de la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de plagio al primer mandatario Rafael Correa. Se han emitido los elementos necesarios, más de 160 elementos de convicción, así como elementos probatorios. El tipo penal para ese entonces estaba vigente el artículo 188 del Código Penal, conducta que no ha sido despenalizada y que ahora se encuentra en el 162 del Código Orgánico Integral Penal, es lo que ha mantenido Fiscalía y pues tenemos que remitirnos a la consideración que el juez como garantista lo dé. El dictamen del fiscal Fabián Salazar se conoció luego de que el juez de garantías penales, Giovanni Freire, declaró la validez de todo lo actuado en la causa y descartara los 3 vicios de procedimiento y procedibilidad, alegado por la defensa de los policías. Este delito presuntamente se habría cometido en el 2010, pero se está aplicando la norma contemplada en el COIP, que es una norma posterior y que además agrava la pena en esa calificación del delito. En ningún momento la intención del general Florencio Ruiz fue mantener o retener al señor presidente de la República. Si por el contrario, el general Florencio Ruiz estuvo hasta el último instante con el señor presidente de la República. Entonces no se configura la conducta del general Florencio Ruiz dentro del delito de plagio. La diligencia se reinstalará este miércoles, en donde los abogados de los procesados continuarán con la defensa conforme a la teoría de la Fiscalía. Y posteriormente el juez considerará si hay elementos necesarios para llamar a juicio. La Fiscalía adelantó que de dar paso al juicio como testimonios llamará al presidente Rafael Correa y varias autoridades que estuvieron presentes el día de la sublevación policial, como Ricardo Patiño, Gustavo Yalc, entre otros. En este caso, el 19 de agosto de 2016, la Fiscalía formuló los cargos en base a informes de peritos internacionales por los hechos ocurridos el 30S, fecha en la que el primer mandatario ha indicado se intentó dar un golpe de Estado. Olga Velasco, Ecuador TV. Hacemos una nueva pausa. Al regresar les contaremos qué dijo el presidente de la República, Rafael Correa, sobre los medios públicos. Se lo contamos al volver. Como lo anunciamos antes de la pausa, el presidente de la República, Rafael Correa, destacó la importancia de la existencia de los medios de comunicación públicos para el fortalecimiento de la democracia. Fue en un almuerzo donde el jefe de Estado felicitó el trabajo de los periodistas y demás colaboradores de los medios públicos del Ecuador. La presencia de dichos medios en la vida democrática del país es de vital importancia, dijo el mandatario, porque se busca garantizar la libertad de prensa. Que bajo cualquier circunstancia se dé la información correcta, transparente, completa, contextualizada, contrastada. Ampliar la comprensión de nuestro entorno mediante una información que no se basa en la voluntad de espectáculo, se basa en la voluntad de verdad. Todos somos parcializados, añadió el presidente, porque es imposible la neutralidad, pero la calidad democrática se construye con un correcto uso de los géneros periodísticos. Pero cuando sea una opinión hay que decir, es opinión, y además, pese a ser opinión, debe ser formada y rigurosa para tener calidad democrática, si no la democracia es un desastre. Porque la información es un derecho, insistió. No es algo que se puede dar o quitar de acuerdo a los caprichos empresariales, sostuvo. De ahí la necesidad de diferenciar entre la libertad de prensa y libertad de empresa. Y por eso es un servicio público, de acuerdo con nuestra Constitución. Algo tan importante que tiene que ser regulado por el Estado, como la salud. Por eso, la ley de comunicación es una herramienta que ha permitido caminar hacia ese ideal, explicó el secretario de Comunicación, al recordar lo que ocurría y ocurre en muchos de los medios privados. Rehenes de esa censura previa, que muchas veces venía acompañada, por ejemplo, de las disposiciones de
los agentes de publicidad, de quienes decían qué noticias debían salir o qué noticias no debían salir. Y porque ahora, concluyó, existe la posibilidad de ser los cronistas de una nueva historia. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Un nuevo proyecto de viviendas de interés prioritario fue inaugurado junto al vicepresidente Jorge Glass. Son casas construidas mediante créditos de la Corporación Financiera Nacional. En esta ocasión fueron 62 unidades habitacionales construidas en el sector de Quitumbe, en el sur de Quito. Un trabajo dinamizador de la economía, destacó el vicepresidente Jorge Glass. Generan más empleo, ese factor multiplicador por cada empleo directo de construcción, se generan 2, 3 empleos indirectos, a veces se convierten en 5 empleos indirectos. Y ello ocurre con una línea de crédito especializada para constructores que llega a través de la Corporación Financiera Nacional. En este caso se inyectó un préstamo de 1.3 millones de dólares y se generó 5.230 plazas de empleo directo. Es un gusto para nosotros, contra Ecuador, entregar un proyecto más en la zona de Quitumbe, en donde nos quedan aún por desarrollar alrededor de 300 viviendas más, para lo cual estaremos contando nuevamente con el apoyo de la Corporación Financiera Nacional. Espero que este trabajo de transformación nacional no se detenga y avance así. Cada vez más ecuatorianos podamos cumplir el sueño de tener nuestra casa propia. Pero las condiciones para favorecer la construcción de viviendas de interés prioritario no solo está dado para los constructores y para quienes adquieren su casa propia a través de préstamos en el sistema financiero público, sino que también se lo hace apoyando al sistema financiero privado, recordó la gerenta de la CFN. Ese sistema financiero privado entrega los créditos con un porcentaje de subvención del Estado, del gobierno nacional. Eso es factible y prestan al 4.99 porque hay otro 5% que está subsidiado por parte del gobierno nacional. Hasta la fecha se han aprobado 161.8 millones de dólares en créditos para constructores, con lo que se construyen más de 7.300 viviendas en 15 ciudades del país. Y con el compromiso de cumplir una promesa de campaña con el nuevo gobierno. Ahora con el plan de 325.000 casas para estos 4 años, estoy seguro de que todos ustedes tendrán su casa propia. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y el Comité para el Estudio Regional del Fenómeno del Niño informó que al momento el clima en Ecuador se mantiene en transición de la época lluviosa a la seca. Debido a esto, se registran lluvias dispersas, sobre todo en el litoral. En Ecuador, los estragos de la atípica temporada invernal sitúan las cifras en 39 personas fallecidas, 502 familias damnificadas y 241 casas destruidas. Desde la Secretaría de Riesgos se canalizan acciones para atender las necesidades prioritarias a los que permanecen en condición de amparo. Seguimos atendiendo, estamos ahora administrando los albergues que se implementaron por el tema de inundaciones. Esto y el monitoreo constante sobre la situación invernal. Desde la Dirección de Oceanografía del INOCAR se informa que al momento se registra una conversión del clima. Tenemos condiciones de transición entre la época lluviosa y la época seca, que es lo que estamos viviendo actualmente. Como hemos podido ver, creo que ha sido bastante evidente para toda la población, las condiciones de lluvia intensas que tuvimos en los meses anteriores han disminuido significativamente. Los datos revelan que las lluvias disminuirán hasta llegar a finales de mayo. Prácticamente a lo que finalice el mes de mayo ya deberíamos de iniciar lo que es la época seca y no se descarta que exista una que otra precipitación aislada, pero ya no serían lluvias de manera constante permanente, como lo que sí hemos tenido en los meses anteriores. Asimismo, que las entidades del Comité para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño, ERFEN, se reunirán el jueves 11 de mayo para emitir un pronunciamiento oficial sobre la situación climática, siendo información valiosa sobre todo para las áreas de la agricultura, acuacultura, pesca y demás. Mirta Carrillo, Ecuador TV. En lo internacional, 14 muertos y 22 heridos se deja una explosión de pirotecnia en México, mientras que en Brasil la ciudadanía realiza un campamento en apoyo al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien este miércoles rinde su declaración sobre el caso Lava Jato. Veamos. 12 personas participan en el campamento denominado Por la Democracia en Curitiba, en Salvador de Bahía, en Brasil, en respaldo al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien este miércoles rendirá su declaración por primera vez ante el juez Sergio Moro en el caso Lava Jato, en el que está acusado de haber recibido un lujoso departamento de la constructora OAS en la red de sobornos de Petrobras como retribución de favores ilegales.
14 muertos y 22 heridos deja la explosión en una bodega de pirotecnia en Puebla, México. Según información de las autoridades, el estallido sucedió durante los preparativos de la fiesta parroquial de la comunidad, que se celebra el 15 de mayo. 3 de los heridos están en estado crítico. Conmoción en Estados Unidos por el asesinato de una pareja de médicos. Se trata de Richard Field y Lisa Bolaños, quienes fueron maniatados y degollados en su propia casa, situada en una lujosa urbanización de Boston. En la pared al lado de los cuerpos se podía leer un mensaje escrito con sangre que decía venganza. Las autoridades investigan el caso. En Argentina continúa por segundo día consecutivo el paro nacional convocado por docentes universitarios. La movilización será durante toda la semana y exige un aumento salarial del 35%, además de un mayor presupuesto para ciencia y tecnología y por paritarias más libres y sin techo. Fanny Lara, Ecuador TV. En Argentina continúa por segundo día consecutivo el paro nacional convocado por los docentes universitarios. La movilización será durante toda esta semana y exige un aumento salarial del 35%, además de un mayor presupuesto para ciencia y tecnología y por paritarias más libres y sin techo. Y también es en rechazo a la decisión del gobierno de Mauricio Macri, quien durante la 6ª reunión paritaria del jueves pasado solamente informó que adelantará un 4% por los meses de marzo y el mes de abril. Y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a través de su cuenta de Twitter, informó que la noche de este lunes fueron liberadas las 8 personas quienes habían sido secuestradas en Novita, Chocó, el pasado fin de semana por el Ejército de Liberación Nacional. Además, indicó que la libertad se dio por presión de la fuerza pública. Aquí finalizamos este informativo. Les recordamos 8 en punto, un microinformativo para que esté actualizado de todo lo que ha sucedido durante este día. Muchísimas gracias por su compañía. Pasen bien.